hoy estoy encantado de estar en Arnedo, este lugar que he estado pues muy vinculado los últimos 10-12 años, precisamente a raíz de esta investigación que empiezo a realizar sobre mi familia. Empiezo a realizar desde el desconocimiento de mi familia. Quizás, bueno, pues dependiendo de las familias, ¿no? Pero así como una reflexión personal, me costó durante muchos años, bueno, o quizá las generaciones anteriores, como que no te contaban nada, de sus familias, de sus abuelos o de sus historias, y uno que, bueno, pues que ha nacido muy preguntón y muy investigador, pues siempre fue una pequeña frustración mía el no saber lo suficiente sobre la familia, ¿no? Entonces este es uno de los proyectos que tuve, pues de investigar a mi propia familia, y especialmente porque vivimos en una ciudad que no es la original, ¿no? Entonces, al no ser de origen, pues siempre es más difícil saber de ello, ¿no? Y quizás a colación de la presentación que ha mencionado Minerva sobre mí, quería un poco profundizar en lo que me dedico y cómo esa profesión, que no tiene nada que ver en teoría con la historia, he aplicado esas pequeñas artes que he aprendido durante mi vida profesional a la investigación de un episodio aquí en España en el siglo XX. Y hay una cosa que siempre cuando yo a nivel profesional entrevisto a personas para que trabajen en lo que yo hago, siempre he hecho una distinción muy importante, ¿no? Una cosa es ser analista y otra cosa es ser periodista, ¿vale? Y esto es fundamental entender el concepto, y porque esto es parte de lo que es este libro, ¿no? El periodista, que es una fantástica y muy noble profesión, está más enfocado, pone más el peso en el retrato de los hechos. Es un fotógrafo de los acontecimientos y tiene que reportar las cosas como lo ve, ¿no? Y así el profesional del periodismo, eso es como lo suele retratar su profesión, ¿no? La profesión de analista, que quizás en el mundo financiero sea más común oír hablar de ellos, está más enfocado en interpretar la causa, en interpretar el porqué de las cosas. Y eso es a lo que me he dedicado yo desde que salí prácticamente de la universidad, es a investigar, a analizar y a entender las cosas, ¿no? En mi profesión lo utilizamos en el mundo de la inversión para entender y poder anticiparnos o poder dibujar qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? En este caso y en este libro se ha hecho un poco lo contrario, ¿eh? Hemos vuelto la vista atrás y hemos tratado de, por así decirlo, entender el pasado desde un punto de vista de análisis, ¿no? Y eso es lo principal. Este es un libro que, como ahora iremos viendo en la presentación, son realmente 18 capítulos, que son 18 pequeñas historias, ¿no? Y de cada capítulo se puede escribir un libro diferente. Pero realmente lo que distingue de un reportaje histórico a este libro es que se trata de encontrar el porqué este tío mío se encontró en una guerra en Marruecos. Y lo más importante, que siempre me intrigó, es por qué le matan, ¿no? en el combate, por qué cae en combate. Y eso fue pues, mi principal inquietud y motor de búsqueda, de tratar de encontrar respuestas a todo lo que pasó. Estaba pasando en España, en Europa, en el norte de África, y otra vez, desde el punto de vista de mi profesión, que es siempre identificar las cosas que van a mover el futuro, ¿vale? Como conclusión, pues, y esto lo trabajo más en la edición en inglés, pues lleva al convencimiento que la guerra civil no empieza en el 36, sino realmente empieza en 1921. Este título se me ocurre porque realmente estos son dos libros, ¿no? Y esto lo comentaré un poquito más adelante, pero quizá es aquí donde viene
mi convencimiento que la guerra civil empieza en el año 21 es cuando un periodista relativamente desconocido hoy en día escribe que la guerra de Marruecos iba a provocar un gran desastre dentro de España, ¿no? Como así ocurrió. O sea, fue, de una manera probablemente sin quererlo, un visionario de lo que iba a ocurrir en España, ¿no? Y aquí es un poquito pues la estructura del libro, ¿no? Pues son cuatro mensajes. Uno, hablo del personaje y hablo de la guerra de Marruecos, ¿no? Entonces, como el título mismo dice, realmente son dos títulos en uno, ¿no? De uno hablo del combate que no debió ser, que es lo que afecta al personaje, y otro es más genérico, que habla, bueno, pues de la guerra de Marruecos, que es al final el tema de que se trata el libro, ¿no? Y también pongo propaganda y realidad, ¿no? Porque en mis primeros, por así decirlo, lecturas y bueno, primero echas mano de internet, de algunos libros, realmente mucho de lo que se ha hablado de la guerra y mucho de la política y mucho, bueno, pues del mundo en que vivimos realmente está movido por la propaganda, ¿no? Y una de las cosas ¿qué es la propaganda? Al final, la propaganda, digamos, lo miramos la definición en el diccionario, no es necesariamente mentir, pero es vender una idea para crear adeptos a tu organización o a tu partido, o realmente una propaganda para vender jabones, ¿no? Al final estás vendiendo algo, ¿no? Y mucho de lo que se ha escrito de la guerra de Marruecos hay un cierto sesgo propagandístico. O sea, realmente no se atiende tanto a la finalidad de entender qué es lo que es la guerra de Marruecos, sino que, bueno, pues muchas veces movido por razones políticas se intenta pintar una realidad que a lo mejor está distorsionada, ¿no? Y durante toda esta investigación me tropiezo con muchísimas cosas, ¿no? que realmente son distorsiones de la realidad. La primera, por poner un ejemplo pequeño, pero creo que muy relevante, es que se llama la guerra de Marruecos. Y muchas veces, hasta cada vez que lo mencionas en una entrevista de televisión, e inclusive con el aniversario del desastre anual, siempre se entiende, o parece ser, que España entró en guerra contra Marruecos. Y nada más lejos de la realidad. España era aliada de Marruecos. Y quizá, por hacer un paralelismo, es como si nuestros soldados que fueron a Afganistán dijéramos que España entró en guerra contra Afganistán. O sea, España entró en un consorcio de naciones que estaba combatiendo a los talibanes. Y algo muy parecido estaba pasando en esa época en Marruecos, y ni siquiera fue, porque también se llama la guerra del Rif, una guerra contra los rifeños. O sea, fue una operación evidentemente militar, se puede llamar guerra, pero fue para un determinado grupo, unos grupos tribales que se habían levantado contra el status quo de la época, ¿no? Que era un status quo que se había formado por tratados internacionales y había una legalidad vigente. Y fue estos grupos tribales los que se levantaron contra esta legalidad vigente, ¿no? Y estamos viendo pues, muchos paralelismos ahora mismo en nuestra época moderna, como lo que he mencionado en Afganistán, ¿no? Pero eso, efectivamente, la propaganda, parece que fue España la que invadió Marruecos y que provocó o se entró en un periodo de guerra, con lo cual pues no es realmente exactamente lo que pasó, ni de cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues entramos en qué es lo que me movió en un primer momento, ¿no? Y todo empezó, como empiezan estas cosas, por casualidad. Fue en una comida que me invitaron de un cumpleaños, y había un militar en activo, que hoy sigue siendo sigue estando en activo, y bueno, pues le hablé que tenía un tío laureado, ¿no? Y por lo cual yo quizá no le di demasiada importancia, pero él sí se la dio y me animó a que buscara y le investigara y que sacara los archivos, su hoja de servicios del archivo militar, y eso hice, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿no? Empezó todo
cuando leo su hoja de servicios, y ahora hablaré un poquito más sobre por qué me lanzo a investigar, quizá pues eso, como ese instinto investigador, que algo raro había pasado, ¿no? con mi tío abuelo, y eso es lo que me animó a investigar. Es un poco como detective histórico, por así decirlo, ¿no? Y aquí, bueno, pues Minerva ya ha hablado de la casa del Palacio de la Baronesa, y aquí, bueno, pues Minerva ha sido muy gentil en proporcionarme estas dos fotos, esta y la siguiente, de la colección de Nicolás Seguizábal, al que agradecemos el que nos haya prestado las fotos, de la construcción. Comienza en 1901 y justo, bueno, pues, después del nacimiento de Salustiano Sáenz de Tejada es cuando se acaba la construcción, y vemos aquí esta otra foto ya del edificio, que ha estado en propiedad de la familia creo que hasta los años 70 o así más o menos, ¿no? Y bueno, pues yo sé que mi prima, estamos hablando que venían de pequeños a veranear en esta casa, ¿no? Y bueno, pues esta me la encuentro, pues eso, en las primeras visitas a Arnedo, yo inclusive desconocía la existencia de estas casas, ¿no? Todo eso fue un proceso de aprendizaje para mí y de descubrimiento, ¿no? Y junto con estos primeros viajes aquí a Arnedo, y gracias a la colaboración de don Felipe Abad, que me estuvo ayudando y me fue, bueno, pues enseñando Arnedo, y bueno, fue pues una ayuda inestimable para ir descubriendo el entorno donde se crió y donde creció Salustiano Sáenz de Tejada. Y después, también eso fue una gran aportación de un tío mío, hermano de mi madre, Jaime Sáenz de Tejada, a que algunos conocéis, porque estuvo hace unos años por aquí también, la última vez que estuvo aquí en Arnedo, y fue el que me dio las cartas que conservamos todavía de Salustiano, muchas de ellas que escribe desde la Academia de Valladolid, cuando se está formando, y después, más tarde, durante la campaña de Marruecos. Y bueno, pues cuando hablamos de Salustiano Sáenz de Tejada, él nace en junio, creo que es el 12 de junio, de 1902, y aquí empieza todo, ¿no? Este es bueno, pues una foto antigua que he encontrado en internet de la plaza del ayuntamiento, que ya, evidentemente, creo que el edificio ya es otro, pero bueno, pues él es de aquí y nace en la casa que ha mostrado Minerva, porque lo que es el Palacio de la Baronesa todavía no estaba construido, estaba empezando a construirse, ¿no? Y bueno, pues él nace aquí, y probablemente, además, también sabéis mucho más del entorno de Arnedo de esa época, de lo que fue crecer en Arnedo, pero esto es una familia que pasaba unos meses aquí en Arnedo, porque probablemente los intereses económicos de la familia estaban aquí, pero en invierno es verdad que lo pasaban principalmente en Zaragoza. Y muchas familias de la época, por lo que tengo entendido y conversaciones con familiares, pues también Zaragoza era una de las ciudades de mayor influencia aquí en La Rioja, ¿no? En el Valle del Ebro, y muchas familias pues vivían ahí en los inviernos en Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, pues toda su infancia y su adolescencia la debió pasar entre estas dos ciudades, pero otra vez, como no ha habido mucha permeabilidad de información en la familia, pues tengo que usar cierta creatividad, ¿no? Para imaginarme en dónde estuvo, ¿no? ¿Y dónde se educa? Bueno, pues no hay más evidencia educacional que la academia donde se formó como militar. Antes de eso hubo una academia de preparación que se llamaba Despujol Vallejo, que inclusive desconozco si estaba en Madrid, si estaba en Zaragoza o dónde estaba. O sea, no he conseguido encontrar de dónde era esa academia, pero estuvo de preparatoria desde los 13 años, más o menos, hasta los 15, que es cuando ingresa en la Academia de Caballería. Hoy en día los militares entran en la academia pues como formación universitaria, con la edad universitaria, a los 17 y 18 años es cuando entran a formar
empiezan sus estudios en esta época, empezaban a los 15, o por lo menos así Salustiano empezó a los 15, 16 años más o menos su formación militar, que era de 3 años, ¿no? Esto es lo que me facilita la academia y bueno, pues el primero igual os sonará, Alfonso de Borbón y Borbón, que un poco por protocolo se le da el título de primero de la promoción y así se transmite, ¿no? Que bueno, pues por ser, creo que era sobrino de Alfonso XIII, pues se le pone de número 1, ¿no? Nuestro Salustiano se queda en número 14, entonces bueno, yo creo que de los 38 más 6 que aparecen aquí, bueno, pues es un puesto que por lo menos está en la primera columna y desde luego parece que le fue relativamente bien en su momento de la academia, ¿no? Hay varios nombres que, bueno, pues, que también conocidos, ¿no? Hay un Francisco Serrano que creo que no tiene nada que ver conmigo y bueno, tienes, otro para los que leen la prensa de Lola, tienes aquí a Ignacio Martínez de Irujo, que creo que es abuelo o bisabuelo de los Martínez de Irujo que conocemos de la Casa de Alba, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante ver algunos de estos nombres y me divertí muchísimo investigando algunos de ellos, ¿no? Y bueno, pues después de la academia, pues ¿dónde acaba? ¿Dónde acaba? Él se gradúa en mayo de 1921 y el 21 de julio, en esa noche del 21 de julio a la mañana del 22 de julio, es cuando comienzan los hechos que se llaman que se han llamado, han pasado a la historia como el desastre de Anual, ¿eh? Y bueno, pues ahora nos metemos un poquito en ello. He escogido este pequeño mapa del norte de Marruecos, un poquito para entender qué era la zona de influencia española, el protectorado español, ¿no? Y un poquito por hacer la foto de qué es lo que estaba haciendo allí España. Y lo primero que todo, una cosa muy sencilla, saber qué tamaño tiene esto, ¿no? Estos son básicamente 20.000 kilómetros cuadrados. Marruecos son unos 480.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es un 20% de lo que es Marruecos y es equivalente en tamaño a lo que es hoy la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, si nos imaginamos lo que son las tres provincias, pues básicamente es esto, aparte se
si lo ponemos en vertical, se parecería un poco a la costa valenciana, ¿no? Y el problema que tiene España viene básicamente de aquí, de Beni Urriaguel, que es la tribu que se levanta contra España, contra el protectorado en el año 1921. Y otra vez insisto, un poco lo que mencionaba al principio, que esto no es una guerra contra Marruecos, esto es una operación contra esta kabila en concreto, que sí es verdad que logra esta kabila levantar y arengar a unas kabilas vecinas, ¿vale? Que es las que, por así decirlo, en esos fatídicos días de julio de 1921 consiguen arrastrar y consiguen levantar y agitar un poquito a toda esta zona del Rif oriental, con efectivamente la que estaba pegada a Melilla, ¿no? Y esto es lo que provoca lo que iba a suceder a partir de ese momento, tanto a nivel militar para nuestro personaje, para Salustiano, y él es en septiembre-octubre de ese año que se traslada, que es destinado con el regimiento de húsares de la Princesa a la campaña de Marruecos, ¿no? Y ahí es donde empieza su historia como militar. Ahí dedico quizá la parte más extensa del libro, sí es la parte más descriptiva quizás del libro, menos analítica, pero hay que mencionarla de que, bueno, qué pasó allí, ¿no? Cómo es su experiencia, y trato de visualizar y retratar lo que pasó allí a través de sus cartas, porque él cuenta lo que estaba viendo, también a partir de alguna narración periodística que la encuentro muy valiosa, sobre todo en concreto de un escritor que hoy en día tiene una calle no muy lejos de donde vivo yo en Madrid, que se llama Edgar Neville, que escribe en un periódico bajo seudónimo, el voluntario Ven Aquí, y lo traslado al libro, ¿no? Ahí recibí unas pequeñas críticas del editor del Ministerio de Defensa diciéndome que me había excedido, ¿no? en haber puesto o haber tirado de fuentes externas de manera tan extensiva, ¿no? Pero creí muy importante el darle voz a los testigos de lo que estaba pasando allí. Y eso creo que es importante, y me ha reconfortado mucho y me ha alegrado mucho el que en el corto que yo acabo de ver, que de alguna manera esa necesidad de escuchar del testigo qué es lo que pasó, cómo le da mucho más veracidad, ¿no? a lo que realmente pasó, ¿no? y entenderlo desde los que lo vieron, ¿no? Y eso es también uno de lo que me ha movido en este libro. Siempre he tratado de beber de la fuente de aquellos que lo vieron. Cuando escribo este libro me leo, y aproximadamente todos los libros que aparecen en la bibliografía me los he leído, no los he puesto ahí por capricho, me los he leído, y también mucha prensa de la época para entender y escuchar las voces de la época para realmente entender ahí lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, ahí en el libro, que evidentemente os animo a que lo leáis, aparece ya en las últimas etapas de su temporada allí en Marruecos. He puesto aquí dos diapositivas. La primera es el campamento de donde sale antes de que cayera en combate, que es el campamento de Tafersit, y de alguna manera lo he puesto aquí primero como escenografía de lo que era un campamento militar de la época, las tiendas de campaña. Aquí se ven los caballos, que era del regimiento de regulares Alcemas número 5, de donde él estaba destinado, y el tipo de guerra que se estaba librando allí en el Rif ya por el año 24, ¿no? Y esto es parte de la cordillera del Rif. Allí arriba, en uno de los puestos fortificados en Ticiasa, es donde muere el teniente coronel Valenzuela, que ese fue el segundo jefe de la legión. El campamento
aparece muchísimo en la literatura de la guerra de Marruecos. Todos los que tengáis la oportunidad de querer leer sobre ellos, este es un campamento que fue muy importante. Se llamaba un campamento de extrema vanguardia, o sea, ya no la vanguardia, sino la extrema vanguardia. Y ahí estaban básicamente legionarios irregulares, principalmente. Aquí estaban los duros, por así decirlo. Y aquí sale, pues, esa mañana del 31 de marzo, es donde sale su columna rumbo a este otro sitio, que estaba como a, creo que son unos 20 o 30 kilómetros al sur de ese campamento, que es el pueblo de Midar, ¿vale? Esta es una fotografía de época, y ahí tal cual, vemos, yo aquí he estado personalmente y en lo que fue la investigación original del libro, me vine aquí con dos legionarios en esa época en activo, un comandante de la legión y un cabo de la legión, que me tuvieron la gentileza de llevarme durante un fin de semana a ver todas estas zonas donde habían ocurrido los combates, ¿no? Y es aquí donde invierto muchísima en investigación. No soy militar, inclusive he tenido grandes conversaciones con militares acerca de lo que ahí ocurrió. Hay muchísima información porque los militares documentan muchísimo las cosas, y sobre todo cuando alguien se vuelve candidato, por llamarlo de alguna manera, a ser merecedor de la laureada de San Fernando, que es la máxima condecoración por heroísmo en combate que existe en el ejército español. A la hora de concederla, el ejército se lo toma muy en serio e investiga muchísimo sobre los hechos, con lo cual hay muchísimo escrito sobre lo que ocurre ese día, y bueno, pues está todo en el archivo del ejército de tierra en Segovia, y ahí estuve pues efectivamente leyendo casi a milímetro qué es lo que estaba pasando cada minuto durante ese combate de ese día, ¿no? Y bueno, pues he tenido también la oportunidad de contrastarlo con algunos militares, y bueno, pues no todos nos poníamos de acuerdo, y quizá desde el punto de vista sino civil, de alguna manera dice, bueno, ¿cómo me atrevo yo, ¿no? a opinar de manera diferente con alguien que opina de otra manera, ¿no? Pero efectivamente ese día, en lo que es Midar, en esa época, en estos riscos, en este monte, había posiciones fortificadas. Y detrás, ahora mostraré una foto, hay una especie de un valle, una extensión, una llanura de unos 4 kilómetros hasta que vemos la siguiente pie de cordillera, por así decirlo, y es ahí donde ocurren, donde va a pasar este combate al que invierto, pues eso, un capítulo que otro dentro del libro, ¿no? Ya entrando en lo que es las conclusiones, ¿no? Y entonces, uno de los principales problemas en esa época, claro, nosotros aquí estamos acostumbradísimos a abrir el grifo y que salga agua, ¿no? Pero en medio de Marruecos, en medio del Rif, en medio de un monte, ahí no había grifos y hacía mucho calor. Entonces, todos estos puestos fortificados tenían un problema logístico tremendo, porque había que llevar absolutamente de todo el tiempo, para habituallarles de las necesidades que tenían para poder vivir, ¿no? Y eso requería de convoyes armados o protegidos por el ejército, convoyes cada 2 semanas para habituallarles, ¿no? Y muchos de los combates de esta quizá mal llamada Guerra de Marruecos se producen precisamente con el traslado de estos convoyes, por 2 razones. Uno, el rifeño, el combatiente contra el ejército español, primero veía una posibilidad de botín. Oye, ahí llevas muchos víveres, muchas comidas que nosotros ya nos gustaría para nosotros mismos, y también el impedir que fueran estos convoyes a estos puestos fortificados era una manera de acabar y de someter a los militares y acabar con ellos. Entonces, bueno, pues muchas de las batallas, de las escaramuzas, se producían justo el día que había que trasladar el convoy, ¿no? Y es aquí, ese día 31 de marzo,
que creo que cayó el lunes, ¿vale? Que es cuando nuestro salustiano entra en este famoso combate. Este es un mapa, quizás aquí no se ve del todo bien, pero bueno, al sur está pues dibujado las posiciones donde estaba el ejército español, y una de ellas con el nombre de Isenlassen, ¿no? Que es en toda la literatura, en todo el escrito sobre la laureada que le concede Salustiano, se menciona constantemente la posición fortificada de Isenlassen, porque es ahí donde se dirigía el convoy para dar los víveres y llaman la ruada a los soldados españoles que estaban ahí defendiendo este puesto fortificado, ¿no? Y aquí lo veréis en esta siguiente fotografía. Esto es en la actualidad, ¿no? Aquí estamos en la actualidad, en la foto con la postal que os he enseñado de mi edad. Estamos ahí arriba en el monte, y estábamos viendo hacia donde fue la zona de combate, que es la que tenemos ahí enfrente. En el libro describo cómo en todos estos líneas de puestos fortificados van entrando este convoy, y básicamente para defenderlo pues se montan, por así decirlo, dos columnas a cada lado del convoy. O sea, a nivel descriptivo es todo muy sencillo de entender, ¿no? Si tengo que pasar por un lado, las tropas van a formar una especie como de barrera, como pasa en los partidos de fútbol, cuando van a tirar una falta, pues se hace una barrera, ¿no? Y militarmente es lo que hacen en esa época, es montar una barrera con diferentes, por decirlo, batallones o regimientos. Ahí se emplea tanques que eran franceses, del 17 creo que se llamaban. Se utilizó la aviación, o sea, ya una operación en el año 24 bastante sofisticada desde el punto de vista militar, grupos de ametralladoras, y también la caballería, ¿no? Que es ahí donde yo hago este análisis, ¿no? Y un poquito pues, crítico de lo que fue aquello, ¿no? Y es lo que hablo en el libro, ¿no? Pero el haber estado aquí repetidamente en este campo, pues era muy importante en mi análisis el visualizar qué era aquello y qué tipo de campo estábamos hablando, ¿no? Y ver un poquito pues ahí donde estuvieron nuestros soldados en esa época, y donde estuvo, bueno, pues Salustiano, que vino desde Narnedo hasta aquí, ¿no? Y bueno, pues es un poquito lo que desde entonces hemos hecho algunos viajes con familia, ¿no? Y esto es un poquito, bueno, vamos así, ya hemos cubierto un poquito la parte más de Salustiano, más de su carrera militar, y como digo, esto es la mitad del libro, es la mitad que va intercalada en mostrar un poquito el contexto de la época, y sobre todo una de las cosas que más me movió al escribir el libro es qué hacíamos aquí, ¿no? O sea, siempre he sido una especie de casi de ansiedad de decir, bueno, pero ¿qué hacíamos aquí, no? Y sobre todo poniéndome en sus zapatos, ¿no? ¿Qué pasa si esto me hubiera pasado a mí, ¿no? Yo quiero encontrar una razón de por qué estuve aquí pegando tiros contra otros, ¿no? Y eso fue un poquito la razón de la otra mitad del libro. Yo en un principio, con haber estudiado y hablado de Salustiano, me hubiera sido suficiente, pero me quedé con tal inquietud que digo, bueno, voy a en un arranque, ¿no? Me digo, bueno, pues ahora voy a investigar políticamente y desde el punto de vista del contexto histórico de la época, por qué acabamos estando aquí pegando tiros, ¿no? Inclusive por qué los rifeños se levantan contra España, ¿no? O esas tribus rifeñas, en concreto las de Beni y Reguel, por qué se levantan contra España. Y esto es la otra mitad del libro, que por tiempo quizá lo vamos a pasar un poquito más rápidamente, pero es igualmente importante, porque para mí es lo que envuelve toda esta historia de este personaje, y quizá para cosas en nuestras vidas, inclusive actuales, siempre queremos saber el por qué, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me han hecho esto? ¿Y qué es lo que mueve al mundo, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que
trato y lo que invertí muchísimo tiempo y mucha lectura y mucha investigación en entender por qué acabamos o por qué España acabó ahí en Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde lo que fue el estudio de la conflagración europea de la Primera Guerra Mundial, que mucho que los ha escrito la guerra de Marruecos nunca se relaciona la Primera Guerra Mundial con la guerra de Marruecos. Bueno, esto no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tiene todo que ver, ¿no? Eso es un poco lo que uno va investigando poco a poco y se da cuenta de que tiene muchísimo que ver. De hecho, voy a pasar muy rápido, ¿vale? Porque creo que es importante, y después vamos para atrás. Este señor, que algunos igual habéis oído hablar de él, algunos no pasa nada si no habéis oído hablar, es Abdelkrim. Fue el líder tribal que se levanta contra España y es el responsable de la muerte de estos 10.000 españoles en este periodo de finales de julio del 2021. No todo pasa el mismo día, ¿no? Fue a lo largo de prácticamente 2 semanas, ¿no? Donde después del acoso que se producen a las tropas españolas, y bueno, no me voy a extender demasiado, pero el resultado son 10.000 muertos, que es lo que crea una verdadera conmoción dentro de España, ¿no? Pues este señor, muchas veces, una vez volviendo a la primera diapositiva de cuando hablo de la propaganda, ¿no? He oído de todo, ¿no? Desde que era un poeta que se tomó una idea romántica, ¿no? De la sublevación, de darle voz al pueblo, las armas al pueblo, de levantarse contra el opresor colonial, etc. La realidad es que este señor y su tribu peleó, fue mercenario de los alemanes de la Primera Guerra Mundial. Es algo que inclusive hasta el día de hoy en España y los historiadores y los que han mirado esta guerra de Marruecos creo que no son suficientemente conscientes de la relación que tuvo este señor y su familia con Alemania. Porque evidentemente no es algo que publicites y que salga en la prensa, pero he encontrado evidencia que hubo muchísima actividad alemana de apoyo a las tribus del norte de Marruecos dentro del protectorado francés y mucho mejor dentro del protectorado español, donde había menos controles, que financiaban guerrillas para levantarse contra el ejército francés y crear un foco de, por así decirlo, de guerra y de confrontación para evitar que Francia, o limitar que Francia enviara tropas coloniales, tropas marroquíes, al frente europeo. Entonces los alemanes estaban muy interesados en revolver lo que era el protectorado francés e inclusive creó muchísimas situaciones de apuros desde el punto de vista militar a los franceses durante la Primera Guerra Mundial. Pues aquí tenemos un señor que estaba bien financiado, bien armado, y es durante este periodo de guerra donde España asume un papel de país neutral, pues claro, los franceses, a través de los canales diplomáticos y militares, levantan la mano y dicen: oye, tienes aquí un señor que está peleando contra nosotros, desde territorio español. Entonces, las autoridades españolas, para este señor, que se me ha olvidado decir, tenía un salario, él, su padre, su hermano, estudiante de la carrera de minas en Madrid, era una familia de notables del norte del Rif y estaban pensionados y a sueldo del Estado español. Eran casi, bueno, se consideraban funcionarios del Estado español, ¿no? Pero en sus horas libres se dedicaban a ser mercenarios del lado alemán para pelear contra los franceses, ¿no? Entonces, cuando España le abre los ojos, le descubren a este señor, España lo arresta, lo detiene y queda prisionero en una cárcel en Melilla hasta que logra escaparse. Pero a partir de ahí, que creo que fue en el año 18, pues esta familia, por así decirlo, rompe con España, cae fuera de favor y con la mala suerte para este señor que Alemania pierde la guerra.
con lo cual ya no es capaz de recuperar el favor del Estado español y cuando después de la Primera Guerra Mundial España reanuda su labor del protectorado de Marruecos, de pacificar todas las zonas de Marruecos y bueno, pues cumplir con los tratados internacionales, es el ejército español que progresivamente va avanzando para ir, por así decirlo, no sé la palabra decir, someter a las regiones más díscolas. Es cuando se encuentra con esta tribu. Y yo creo que España y el ejército español, desde el desconocimiento, que estaba enfrentando a verdaderos mercenarios muy fogueados en la Primera Guerra Mundial. Y este desastre, de alguna manera, como lo metabolizamos dentro de España, es que le echamos la culpa a los españoles. Dice, oye, ¿cómo puede ser que estos señores desarrapados, ¿no?, de unas tribus del medio de la nada en las montañas del Rif puedan vencer a un ejército europeo como el español, ¿no? Entonces, inmediatamente asumimos que la culpa la hemos tenido nosotros. Pero yo creo que es algo que está por investigar y desarrollar, que es que subestimamos a los que teníamos enfrente. O sea, las tropas españolas era un ejército, claro, como los que teníamos presencia en el norte de África eran militares, eran oficiales, eran regimientos, pues dicen, bueno, estos irán ahí para pelear una guerra, ¿no? Serán militares como otros cualquiera, por así decirlo, ¿no? Pero la realidad es que políticamente la manera que se decide, llamémosle, someter a este territorio no es tanto con la fuerza militar, sino más con lo que entonces era la policía indígena, que es una especie de guardia civil indígena, ¿vale? Y fue más una penetración con más cantidad de tropas indígenas, una labor más policial que militar, una labor más de persuasión. Y uno de los testimonios de uno de los militares, ¿no?, después de la guerra, vamos, del desastre anual, se decía en esa época, dice que en la vanguardia siempre iba, ¿no?, en estas operaciones militares, en la vanguardia siempre iba el Banco de España, porque lo primero que se trataba era de pacificar y ganar adeptos a lo que era la labor española, convenciendo a los notables y a las tribus, primero con dinero, decir, oye, aquí venimos a hacer cosas en positivo, ¿no? No venimos a someter ni a robar a nadie, sino simplemente, bueno, pues a traer civilización, ¿no? Al menos era la mentalidad de la época, ¿no? Y bueno, pues quizá nos quedamos con la foto de este señor, que yo creo que ha sido mucho del epicentro de esta propaganda, que se le victimiza, ¿no?, como la voz de la opresión del pueblo marroquí que se levanta contra el ogro colonial, ¿no? Y no puede ser más lejos de la realidad, ¿no? Este era un mercenario al servicio de los servicios secretos alemanes, ¿no? Y bueno, pues de ahí viene este malentendido, ¿no? Pues creó muchísima conmoción dentro de España. Y aquí es donde, quizás por la culpa de este, no sé si decir malentendido, que es que se produce la gran fractura dentro del ejército español. Y ahí es donde empieza a haber no los dos bandos, ¿no?, que siempre hablamos de la guerra civil española, ¿no?, porque lo primero que se fracturó fue el propio ejército español. Y eso fue, pues, la semilla de la guerra civil. Y efectivamente toda esta aluvión de críticas, ¿no?, contra lo que pasó esos días, pues creó muchas heridas dentro del ejército español y muchos oficiales, ¿no?, que inclusive han visto a compañeros suyos morir durante el desastre y después en la campaña de Marruecos, ¿no? Y eso, efectivamente, cada vez que indagas, lees e interpretas un poquito lo que estaban sintiendo todos esos militares, pues yo llegué a la conclusión, es una conclusión personal, que precisamente las heridas que se crearon durante
este desastre anual fue la semilla, ¿no?, de lo que fue después la Guerra Civil Española, ¿no? Si no hubiera habido esta situación, este desastre, la historia hubiera sido definitivamente diferente, ¿no? Y esto es un poquito una de las fotos más famosas del desastre anual para aquellos que a lo mejor no lo conocéis en detalle. Y esto me lo facilita el ejército. Los archivos están abiertos, la verdad es que siempre he estado encantado con ellos porque el acceso ha sido siempre maravilloso. Y muchas veces al principio decimos, bueno, todos estos puntitos que aparecen en la foto, ¿esto qué es, no? Al principio decimos, no sé, pues serán problemas de la foto, arbolitos y tal, son muertos, ¿eh? Ahí son, en este sitio en concreto, que es el fuerte de Monte Arruit, creo que había refugiados durante el desastre, se redujeron creo que hasta 3.000 personas, ¿no? Y las mataron a todas, ¿no? Entonces fue una auténtica masacre, inclusive después de que se rindieran, los pasaron a cuchillo, ¿no? A la gran mayoría de ellos, excepto a algunos que los llevaron hacia la Kabila de Benny Reagel para después, 2 años más tarde, les pidieron un rescate por ellos y bueno, pues fue una operación, por así decirlo, para ganar dinero. Se les salvó la vida a unos 400, que fueron los que fueron trasladados a la Kabila de Abdelkrim para después pedir un rescate por ellos, pero la gran mayoría efectivamente mueren ahí asesinados. Y es aquí también donde, para aquellos que estéis más cercanos a lo mejor a la historia militar, es donde el teniente coronel Primo de Rivera, el hermano del general Primo de Rivera, también muere en combate con el regimiento de Alcántara, ¿no? Y ese combate en concreto y ese regimiento de Alcántara está descrito, parte de esa historia, en el prólogo, ¿no?, que escribe Felipe Abad León sobre este libro, ¿no? Y aparece parte mencionado lo que ocurre esos días de julio, ¿no? Y quizá después de todo lo que he contado, ¿no?, de lo que es el desastre anual, de realmente cómo afecta a nuestro personaje, y esto es aquí cómo afecta, cómo empieza esta fractura en España, ¿no?, que empieza por el propio Estado, ¿no? Es una parte del Estado que empieza a volverse contra la otra, ¿no? Y eso es lo que veo, lo que identifico, que al final los españoles nos arrastraron ante un conflicto dentro del Estado, ¿no? Pero yo creo que el español siempre, y quiero pensar, ¿no?, en general nos hemos llevado todos bastante bien, inclusive, bueno, es quizá otra conversación, pero aquí en este golpe de Estado que da Primo de Rivera, efectivamente fue un puñetazo en la mesa de lo que un cuerpo del ejército piensa y dice, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, basta ya de criticar, basta ya de decir que nosotros tenemos la culpa de todo, basta de utilizarnos como cortina de humo de otros problemas, basta ya, pues ahora como yo tengo las armas, yo tengo la fuerza, pues ahora me hago yo con el gobierno, ¿no? Y esto es, efectivamente, la semilla de la fractura, ¿no? Y que se cuece, se cocina en ese momento, y al final, bueno, es la historia que todos vamos conociendo, ¿no? Va evolucionando hasta que esto desencadena, pues, la guerra civil que todos conocemos, ¿no? Y es en la versión inglesa que acabo de publicar hace unos meses, donde quizá pongo más énfasis, porque quizá con el paso de los años y el reflexionar sobre lo que había investigado, pues cada vez estoy más convencido que efectivamente la guerra civil española comienza en el 21, ¿no? Ahí es donde empieza la verdadera fractura de una parte del Estado contra el otro. Hay muchísimas historias y evidencia que apuntan y que apuntalan esta idea que la guerra civil española comienza con el desastre anual, ¿no? Inclusive antes, ¿no? Pero quizá este fue el gran detonante y bueno, pues fue para mí de alguna manera una coincidencia, el que todo este periodo de la historia de España, de la que todavía seguimos hablando, es la que acompaña a Salustiano. Él nace en 1902, como hemos hablado, cuando se construye el Palacio de la Baronesa,
y es cuando España, después de la pérdida de Cuba, se le arrastra, porque también hay otra gran historia detrás de eso, que tratamos en el libro, a entrar en el norte de Marruecos, ¿no? España, por así decirlo, era una nación debilitada en el siglo XIX y queda un poco a merced de la voluntad de otras potencias europeas, ¿no? Y una de las tareas que nos obligan, nos tiran un poco de la oreja y nos arrastran al norte de Marruecos, que es una zona que como digo en el libro, no nos interesó ni siquiera cuando España tenía imperio, ¿eh? Dice, bueno, si cuando teníamos todo el poder, todos esos ejércitos, toda esa riqueza, no quisimos pisar el norte de Marruecos, más que puntualmente, ¿no? En algunas posiciones de frontera, ¿para qué meternos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y bueno, esto es en parte, bueno, un poco de lo que me arrastra también a investigar el por qué nos metimos en Marruecos, quién nos arrastra. Y esta quizá para terminar, ¿no? La propaganda, otra vez, nos dice, cuando ves documentales, ¿no? Que fue un poco esa reacción de mal perdedor de una guerra, que presuntamente nos arrastra, bueno, hemos perdido Cuba y Filipinas, pues ahora venga, pues ahora vamos a invadir Marruecos, ¿no? Y otra vez, nada más lejos de la realidad, ¿no? El propio, mucho del estamento del Estado español estaba en contra de ir a Marruecos. El propio Primo de Rivera es en contra de la presencia española en Marruecos. Fue bastante controvertido y fue principalmente las potencias de lo que fue Gran Bretaña y Francia las que nos arrastran a estar allí, ¿no? Un poquito descubres, cuando empiezas a entender lo que es la situación política y colonial de final del siglo XIX y principios del XX, donde nos movemos como peones, ¿no? Dentro de este juego de ajedrez paneuropeo, y por tratados ajenos a España entre comillas, se entrega Marruecos a Francia y Francia, a cambio, entrega a Egipto como territorio colonial a los británicos. Y la condición que pone el Reino Unido es que no quería ver a Francia en el estrecho de Gibraltar. Y entonces dice, bueno, pues vamos a meter a España, que ya está en el estrecho de Gibraltar y que no es una amenaza por la situación tan débil en la que estábamos y que arrastraba en el siglo XIX, que es la que nos arrastran a entrar en este protectorado, que para nada servía, en mi opinión, a intereses españoles, sino a intereses de potencias extranjeras, ¿no? Entonces, realmente todo fue un infortunio y fue pues eso, el germen de lo que dijo en la primera diapositiva, ¿no? Que hay alguien allí en el año 22, un periodista, que lo identifica perfectamente. Estamos locos, estamos metiéndonos en una aventura que va a acabar muy mal, y como así fue, ¿no? Y bueno, pues esa fue, a la hora de investigar todo este libro, la gran satisfacción de todo este trabajo, y que os animo a que lo veáis, es bueno, pues el por fin entender lo que nos ha pasado en el siglo XX a los españoles, sobre todo en la primera mitad, ¿no? Y especialmente pues entender no solo por qué un familiar mío acaba muriendo en combate, sino porque bueno, la guerra civil nos ha afectado a todas las familias, y entender un poco el por qué llegamos hasta allí, ¿no? Y bueno, pues este es un poquito toda la historia que bueno, siempre la he tratado de compaginar con mi labor profesional. Ya después de esto no creo que vaya a escribir muchos libros más, porque es un trabajo bastante titánico, pero divertido, y bueno, pues fue una labor realmente muy satisfactoria. Y también siempre agradecer bueno, pues a toda la ayuda que tuve en el Ejército de Tierra, y también a tres apredanos en concreto, ¿no? Que han sido, gracias a ellos, inclusive Pepa, muchas gracias, y a Minerva por todo el acompañamiento, y también un sentido recuerdo de Felipe Abad León, que fue el primero, ¿no? que hoy en día ya no está con nosotros, y que bueno, pues desbordaba entusiasmo, ¿no? Por el proyecto,
que fue el que me animó a conocer e inclusive a reengancharme, ¿no?, con esta tierra, porque de aquí son nuestras raíces, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues siempre muy contento y encantado de venir cada vez que puedo a esta fiesta del ajo, que lo vivo con mucha alegría y con mucha emoción cada año que puedo venir, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy encantado de haber creado este vínculo con Arnedo, y encantado de que, bueno, pues que Salustiano, incluso con el corto de hoy, sea parte del patrimonio de Arnedo, porque creo que su ejemplo y su vida y lo que demostró como militar y como español y como persona, y el testimonio que dio de la guerra de Marruecos, es, creo que, realmente valioso, y creo que es un patrimonio de todos, ¿no? He puesto, bueno, pues a disposición de todo el que ha querido las cartas originales, las fotos. Este libro se donó al Ministerio de Defensa, y bueno, pues ahí seguirá como parte de nuestro patrimonio y como parte de un testimonio de lo que es la guerra de Marruecos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir, y ha sido un placer estar con vosotros, y gracias también a Pepa de Minerva aquí por ayudarme tanto en todos estos años.